Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La elección en Michoacán tuvo un final muy cerrado. El programa de resultados preliminares da como primer lugar en la contienda a Fausto Vallejo, candidato de la Alianza PRI-Partido Verde. Alcanza, según el PREP, 35-39% de la votación. Luisa María Calderón, 32-67%, una diferencia de 2.72, 43,265 votos. El gran perdedor es el PRD, quien deja en manos de la oposición uno de sus bastiones más importantes y la cuna del cardenismo. Silvano Aureoles, su candidato, obtuvo solamente el 28-88% de los votos. En el Congreso, el PAN tiene 5 diputaciones, PRD-PT, Movimiento Ciudadano 8, PRI-PANAL 11 ayuntamientos, la Alianza PAN-PANAL 27, PRD-PT Convergencia 31 y PRI-Partido Verde 45. Y además, pues el día de hoy López Obrador se alza con una victoria en las encuestas presentadas por el PRD en función de esta lucha por la presidencia de la República y, bueno, pues cambia el escenario a nivel nacional. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estás? Pues primero el asunto Michoacán, una lucha bastante cerrada, las encuestadoras, como estábamos hablando de diferencias de 2-3%, brincaron de un lado a otro. El PRD busca la anulación de la elección, el PAN insiste en que hubo votos manejados o zonas manejadas por crimen organizado. Finalmente el PRI lo que dice es la ganamos y recuperamos Michoacán. Sí, todo parece indicar que así es. El programa de resultados electorales preliminares de Michoacán no terminó de contar todas las casillas porque, como siempre ocurre en las elecciones, hay algunas actas que no se pudieron capturar por distintas incidencias. No es un número pequeño, es 14% de las casillas, pero ya con lo que hay, las tendencias y dada la distribución de estas casillas con incidencias, a mí me parece que no va a haber cambio en los resultados y pues el PRI habrá ganado por un poco más de 2,5 puntos de diferencia. Creo que es una sorpresa para todos, incluido el PRI y el PAN en Michoacán. La gente del PRI a mí me parece que no estaba convencida de que fueran a ganar, al extremo de que no estuvo ahí pues ni el presidente del partido ni los candidatos presidenciales de este partido o precandidatos, no se les vio por ningún lado, mientras que del lado del PAN sí estaban ahí los 3 precandidatos que estaban pues seguros que iban a ganar, no ganaron. La diferencia es, a mí me parece que ocurre toda en la ciudad de Morelia. En la ciudad de Morelia, la diferencia entre los 2 candidatos a la alcaldía es de 300 votos, o sea, quedaron empatados con 100,000 votos cada uno prácticamente para la alcaldía, pero la votación en la ciudad por la gubernatura le da 60,000 votos de ventaja al candidato del PRI. Esto quisiera decir que el candidato al alcalde panista, que es... el alcalde Marco Cortés. Marco Cortés, senador. De una manera muy clara, bueno, pues estaría dividiendo el voto. Por un lado tiene voto a favor jaló más de él. voto él que Luisa María Calderón en Morelia. Raro, ¿no? Pues hay 2 explicaciones ahí. Una es, pues el señor Fausto Vallejo ha sido alcalde de Morelia 4 ocasiones. Es una persona muy popular y muy probablemente pues obtuvo más votos. Sí, esa es una explicación. La otra es que pues Marco Cortés era precisamente quien competía con Luisa María Calderón por la candidatura del PAN. Y el arreglo que obtuvieron fue pues que la señora Calderón iría por la gubernatura y Marco Cortés por la alcaldía. Y luego pues hay quien, en esto de la política, hay quien se queda enojado y divide el voto. Son las 2 explicaciones. ¿Cuál de las 2 es correcta? No tengo idea. Puede ser que las 2 hayan influido de alguna manera, pero a mí me parece que ahí se explica prácticamente toda la diferencia. Aunque alguien que haya sido, digamos, alcalde de la ciudad de Morelia 4 veces, pues realmente le ganó por un pelito, ¿no? O sea, al contrincante del PAN, ¿no? Entonces ahí, digamos que tampoco... Quien fue alcalde 4 veces es Fausto Vallejo, el candidato a gobernador. El del PRI. El del PRI, exactamente. Ahora, es lo que estoy diciendo. Sí. Digamos que en todo caso lo que estaría sucediendo es que mientras que el candidato a gobernador tuvo la fuerza suficiente como para tener un 2.7%, en Morelia directamente el PAN estaría no con la fuerza suficiente como para ganar, y ahí es donde está, el punto. El elemento aquí que hay que hacer notar es el hecho de que para el PRD esto representa una derrota enorme, monumental. Pierde el último bastión que tenía, se queda solamente con el Distrito Federal y por otro lado para el PRI, lo decía Peña Nieto desde los Estados Unidos, es el principio de lo que puede ser una carrera muy clara hacia la presidencia de la República.
ahí está el triunfo. Luisa María Calderón, que tenía un impulso importante por lo que representa el nombre, por todo el apoyo que se le brindó, y bueno, pues estuvo a punto de llegar. Veremos las impugnaciones. Todo parece indicar que no habrá mucho por dónde moverse, pero lo cierto es que este es el escenario ya previo para lo que será la campaña presidencial. Así es, Rey. No solamente en la gubernatura, donde el PRD se ubicó en tercera posición con una clara desventaja respecto al triunfo aparentemente del PRI, sino también lo vemos en el caso de los municipios, en el caso de la conformación del Congreso local. En el caso de los municipios, aparentemente el PRI podrá tener 49 municipios, supongo que ahí el cómputo de estas casillas que está pendiente pudiera alterar algunos de estos resultados, pero en principio lo que se conoce hasta el día de hoy le daría 49 de 113 municipios al PRI. En el caso del PAN vemos que sí hay un incremento a 27 municipios, es un incremento de 8 municipios respecto a lo que se tuvo respecto a la situación actual, y el PRD disminuye, o sea, pierde 9 municipios para quedarse con 31. Entonces ahí claramente hay una pérdida, digamos, de presencia en gobiernos locales, y en el caso del Congreso el PRI domina con 17 escaños de 40 diputados, seguido por el PRD, ahí sí se conservaron un poco, se defendieron un poco de mejor manera con 13, y el PAN con 10, ¿no?, que tenía una minoría, y bueno, en ese caso seguirá así. Cabe destacar que de todas maneras el PRI no tiene mayoría absoluta ni mucho menos mayoría calificada, ¿no? Ahora, a partir de esta realidad, bueno, Michoacán se cierra, veremos ahí las últimas escaramuzas a nivel de Tribunal Federal, seguramente, pero esto cae pues prácticamente un día antes de que el Partido de la Revolución Democrática hace pública la encuesta aplicada una semana antes, y establece claramente que pues López Obrador gana en 3 de las 5 preguntas que se hace, y Marcelo Ebrard abiertamente dice: señores, el ganador es López Obrador, yo me hago a un lado. ¿Puede la izquierda ir unida con el candidato López Obrador una vez que Marcelo Ebrard se hace a un lado? ¿Qué hará Nueva Izquierda? ¿Qué hace todo el sector de Marcelo Ebrard y sus aliados frente a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador? Es algo así como pues entrar en este dilema de una unidad que yo creo que nadie de los dos creía posible. Pues ni ellos dos ni todos los demás, es decir, nosotros tampoco la creíamos posible. Yo no esperaba que pudieran resolver fácilmente el conflicto. Hicieron su encuesta, afortunadamente pusieron 5 preguntas, que es un número impar, y así le tocaron 3 a Andrés Manuel y 2 a Marcelo. Si hubieran sido 6, como originalmente se había comentado, pues ahorita estaríamos con un empate y pues a volados habría que estar resolviendo el asunto. Marcelo Ebrard toma la decisión, me parece que es la parte más importante, de pues aceptar que estas 2 preguntas son menos que las 3 que le tocaron al otro, y aun cuando él percibe que tiene una mucha mayor capacidad de crecimiento y todo lo demás, bueno, pues renuncia a su posibilidad de ser candidato, le deja el espacio libre a Andrés Manuel López Obrador, y me parece que ahora lo que resulta de la mayor importancia es cómo van a resolver la candidatura en el Distrito Federal, que es la última cosa que les queda. Es decir, ya perdieron Michoacán también, habían perdido Zacatecas y Baja California, mantienen Guerrero, es cierto, pero en una alianza con el PRI, y ahí pues el PRI es muy muy fuerte y les va comiendo el espacio. Entonces solo les queda realmente el Distrito Federal, y ahí es donde tienen que empezar a acomodar a todo mundo, no nada más quién va a ser candidato a la jefatura de gobierno, los delegados, los asambleístas, y ahí es donde están pues estas corrientes, como se les llama allá dentro del PRD, disputando desde hace rato. Vamos a ver si en esta negociación donde Marcelo se hace a un lado, pues también se platicó a cambio de que se hace a un lado. Otro aspecto que yo creo que hay que estar pendientes de cómo se va a resolver es el asunto de las precampañas, porque en principio para que pudiera darse de alguna manera este asunto de las precampañas, pues tendría que haber por lo menos 2 contendientes. Si Andrés Manuel va a ser el candidato, vamos a decir, de la izquierda unida, pues la pregunta es ¿qué va a ocurrir? En principio él podría hacer una campaña hasta
me parece que es mediados de marzo, ¿no? Sí, la tercera semana de abril, de hecho, empieza la campaña formalmente. Formalmente la campaña, pero el registro desde antes, ¿no? Entonces, donde podrían, exacto, pero pues es demasiado tiempo, sobre todo con los otros dos partidos, tanto PRI y PAN, que pues digamos están en una abierta competencia entre precandidatos. Pero, ¿no? No sé cómo lo vaya a manejar formalmente, no quiero decir que vaya a desaparecer de la escena pública. De hecho, lleva 4 años haciendo campaña fuera de la ley, pues no veo por qué sería diferente. Pero es que aquí el escenario empieza un poco a aclararse. Por un lado, la candidatura de Enrique Peña Nieto, que ahí está como una fuerza determinada. Veremos qué hace Manlio en términos de la negociación o lo que pueda plantear ahí, pero todo apunta a que Enrique Peña Nieto será el candidato priista en lo que puede ser la primera elección de un PRI después de que perdió el poder en el 2000, con un esquema de unidad, una vez que se deshagan de Humberto Moreira y logren imponer un presidente del PRI que sea pues creíble, presentable, como quien dice, y esto le dé la posibilidad de avanzar. En el Partido Acción Nacional, si las cosas se siguen manejando de acuerdo a lo que los números están diciendo, Josefina Vázquez Mota estaría pues siguiendo haciendo campaña junto con, o pre-campaña o pre-campaña junto con los otros dos, Santiago Krill y Ernesto Cordero, y por ahí todo apuntaría a que habría 3 candidatos a la presidencia de la República. Sí, los 3 candidatos, pues todo apunta hoy a que son Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador. Esa sería pues la terna sobre la cual hay que elegir. Traíamos 7, nos van a quedar estos 3, según todo parece indicar. Y pues ahora los mexicanos tienen que analizar bien de estos 3 cuál les gusta más para lo que cada quien quiere que México sea. Y para eso, bueno, pues nos va a faltar que empiecen a decirnos con más claridad qué quieren hacer. Con Andrés Manuel tenemos la ventaja de que ya fue candidato, ya fue jefe de gobierno, está más o menos clara cuál es su oferta. Ocurre algo parecido con Peña Nieto, que, bueno, pues dice que su proyecto es la Constitución, entonces, pues como todo el mundo conoce la Constitución, está fácil. Y en el caso de Josefina Vázquez Mota va a ser también relevante que nos diga, pues, qué cosas de las que hizo Calderón va a continuar y cuáles no. Y eso es, yo creo, lo más relevante de los próximos meses, a pesar de que la ley electoral diga, pues, lo que diga, la realidad es la realidad, ¿no? Así es. Mauricio, cuando uno ve este tipo de escenarios, uno supondría que estaríamos ante una elección polarizada para el 2012. Otra vez Michoacán nos mostró 30-30-30, más o menos, bueno, ahí los 30 se movieron en distinto nivel, pero ahí están. ¿Alguien pensaría que frente a una tercia López Obrador, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, otra vez los 30? Bueno, quizás es posible, aunque creo que esto habrá que de alguna manera contrastar algunas de las mediciones que se han hecho hasta ahora, porque bueno, en definitiva todavía no había un anuncio formal de parte del PRD como parece que va a ocurrir. Si uno se va, vamos a decir, a la aritmética más elemental, pues el PRD tradicionalmente en la preferencia electoral se ha ubicado entre 15 y 18% de la preferencia electoral. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador en la campaña anterior sumó alrededor de unos 10 puntos. Entonces, si ese fuera el caso, muy probablemente estaría una contienda relativamente cerrada. Pero ahí sí hay que esperar hasta que las campañas inicien y se dé el arranque oficial para ver cómo se mueven los momios. A mí me parece que por la idea esta que he platicado varias veces de 2 opciones que hay en México, en una de las 2 opciones están Peña y Andrés Manuel, que se van a disputar los votos, y en la otra pues estará Josefina. Entonces creo que vamos a tener un cierre de 2, pero ya veremos. Vámonos a una pausa, de regreso platicaremos con un ex candidato a la presidencia de la República, Francisco Labastida, sobre el PRI de ahora, las coaliciones y las propuestas. Esto es Dinero y Poder. Los ex candidatos presidenciales Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida apoyan la propuesta de gobiernos de coalición hecha por el senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Cárdenas pidió construir con base en acuerdos pragmáticos que instauren un nuevo programa de planeación para que México salga de lo que llama el desastre en el que se encuentra. Diego Fernández de Ceballos dijo que un gobierno de coalición evitaría la ingobernabilidad en el país, y Francisco Labastida Ochoa apoyó la propuesta, aunque dijo que se deben superar los riesgos de una reforma
reforma con transparencia y compromiso de las distintas fuerzas políticas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el senador priista Francisco Labastida Ochoa. Senador, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El agradecido soy yo, Erra, muchas gracias por la invitación y sobre todo con compañeros de mesa tan distinguidos y estimados. Muchísimas gracias por hablar. Bueno, cuando... No, era para ellos, no para bueno, eso que me gusta de la autocrítica. Cuando se habla de gobiernos de coalición, cuando Manlio Fabio Beltrones presenta este planteamiento en el ensayo, es el reconocimiento de que no van a existir mayorías absolutas el próximo año 2012 en la elección presidencial y que es necesario desde ahora empezar a pensar en que o se llega a un acuerdo mucho más amplio o seguiremos en este marco de avances muy, muy pequeños sin posibilidades de cambiar. Dos comentarios, Serra. Primero, la idea es de Manlio, lo trabajamos entre varias gentes, pero lo firmaron varios coordinadores. Lo firmó el coordinador del PAN, Pepe González Morfín, lo firmó el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, lo firmó el coordinador del Verde, el coordinador del PT, o sea, fueron varios los coordinadores y desde luego un buen grupo de senadores que los acompañamos. Yo creo que Manlio tuvo el mérito de identificar que era necesario hacerlo. El segundo comentario es, creo, algo mucho más grande y trascendente que el tener o no tener mayorías dentro de las dos cámaras, porque permitiría tener mayorías incluso calificadas. O sea, si se juntan dos partidos que uno tenga 40 y tantos % de los votos y otro 30% de los senadores y diputados, daría posibilidad inclusive de tener mayorías para realizar cambios constitucionales. Y establece la factibilidad no solo de definir una política, sino los instrumentos que nos permiten llegar a ello. Es decir, la política es mejorar la calidad de la educación. Sí, pero eso implica que los normalistas, los maestros normalistas, que son 1.500.000 y tantos mil, puedan ser licenciados en pedagogía. Bueno, eso implica de un programa de largo plazo de 10 o 15 años para ir realizando una transformación de la capacitación que los maestros tuvieran. Entonces implica trabajar el Ejecutivo y el Legislativo en el mismo sentido, no solo dos partidos, y hacer programas de largo plazo. Esto implica una visión distinta en otra parte del PRI, en donde en Cámara de Diputados se habla de pues la necesidad de hacer a un lado la cláusula de gobernabilidad y manejarse con mayorías automáticas, que uno pensaría que pues no es suficiente, independientemente de otros criterios, no es suficiente para poder gobernar. Bueno, yo creo, y es juicio personal, no quiero involucrar a nadie más en el juicio, yo creo que primero es inviable, porque lograrlo implica cambios en la Constitución, y yo no creo que le logremos convencer a los otros partidos, hablando con franqueza, para que nos den un cambio en la Constitución que nos implique tener, o que nos permita tener las mayorías. Y segundo, si hacemos un poquito de recuerdo y de historia, en 1997 el PRI, que tenía la presidencia, perdió la mayoría en Cámara de Diputados. En el 2003 y en el 2007, el 2009, que el PAN tiene la presidencia, perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, eso implicaría que conforme a esta regla que se está proponiendo en Cámara de Diputados, otro partido tendría la mayoría en Cámara de Diputados, la mayoría absoluta. Claro. Bueno, en un régimen parlamentario eso implica que se tienen que convocar elecciones. De ese tamaño es. De hecho, el problema más importante que yo veo para el gobierno de coalición, que a mí me parece una brillante idea, no es propiamente juntar a los partidos, sino decidir dentro del PRI qué quieren hacer. Yo creo que es el problema más importante que hay y creo que se muestra muy claro en los últimos 2 años, en los cuales, como decía Ezra, pues hay un PRI en la Cámara de Diputados que va en una dirección y un PRI en la Cámara de Senadores que va en otra dirección totalmente distinta. El PRI ocupaba todo el espectro político en el siglo pasado,
lado, y me parece que se han quedado con grupos de los dos lados, con distintas opciones. ¿Cómo lograr que dentro del PRI hubiera pues una idea más clara de hacia dónde moverse? Bueno, primero yo sí tengo que reconocer que hay razón en lo que estás diciendo. O sea, si pensamos diferente sobre algunas cosas, me parece que lo importante y constructivo es que hemos podido solucionar las diferencias de manera civilizada. Lo vimos en, digamos, la reforma energética. Cuando llegamos a la reforma energética, yo era de una posición de un mayor cambio, pero al final de cuentas, la última reunión que tuvimos con varios gobernadores, Beatriz Paredes era la presidenta, el coordinador de diputados y de senadores, los líderes de algunos sectores, yo diría que Beatriz lo sintetizó. Dijo, yo estoy 98% de acuerdo con la posición de la Bastida, pero noto que esto nos divide. Entonces tomemos la parte en donde podemos transitar juntos y no provoquemos una división en el partido. Yo espero que continuemos por un camino que nos permita solucionar de manera civilizada las diferencias entre nosotros. Al final de cuentas, eso caracteriza a un partido. Pero precisamente esta forma de mantener unido al PRI imposibilita el acuerdo con los otros partidos, es decir, el PRI más cercano al PAN, que probablemente hubiera hecho una reforma energética más profunda, o el PRI cercano al PRD, pues que va a optar, como lo ha hecho, por movimientos, yo creo, hacia el pasado. Entonces, esta unificación del PRI o esta unidad del PRI, pues a final de cuentas complica mucho la negociación con los otros, ¿no? Pero a ver, la reforma energética en el Senado tuvo 92% de votos. O sea, quiere decir que lo votó PAN, desde luego PRI, sí. Que lo votó PAN y que lo votó la mayor parte PRD. O sea, sí podemos encontrar fórmulas que nos concilien al grado tal que tuvimos 92% de senadores que votaron a favor. Ahora, yo destacaría algo, y es mi apreciación personal. Las circunstancias internacionales de incertidumbre y de, cuando menos, una atonía en el crecimiento económico internacional, va a implicar, y la caída de las reservas petroleras de México, va a implicar que los dos principales motores que han jalado la economía mexicana, que son el crecimiento de las exportaciones de bienes manufacturados a Estados Unidos y las reservas petroleras y la producción petrolera, están perdiendo fuerza. Entonces vamos a tener que meternos en un cambio de la política económica en donde fortalezcamos el mercado interno, y eso implica más generación de empleo, una política salarial diferente, muchas cosas. Coordinación de los instrumentos económicos, que hoy uno jala para un lado y otro jala para el otro. Es decir, va a implicar un cambio muy de fondo. Yo creo que las circunstancias nos van a obligar como país a ponernos de acuerdo. Oiga, senador Labastida, efectivamente este asunto de la coalición pues está pensado para facilitar los acuerdos, pero quizá lo que valdría la pena también conocer es, dentro de este grupo de legisladores, de este notable grupo de legisladores que han estado empujando esta idea, ¿el acuerdo para qué sería? O sea, ¿qué es lo que los ciudadanos podríamos empezar a ver en términos de en qué se podrían poner de acuerdo estas coaliciones? Acaba usted de mencionar lo de la reforma energética. México tiene una buena cantidad de reformas ahí estacionadas. ¿Servirían las coaliciones para darle una nueva prioridad a las reformas, o cuáles serían los temas que impulsaría, digamos, alguna de estas coaliciones en caso de formarse? Bueno, una reforma de este tipo que permite las alianzas permitiría ponernos de acuerdo sobre las áreas más importantes. Yo digo, escojamos 5. Obviamente no nos vamos a poder poner de acuerdo sobre todos los temas. En algunos temas pensamos diferente. Si pensáramos igual en todos los temas, todos estaríamos en un mismo partido, claro, y no en varios partidos. Pero supongamos que los temas son seguridad pública,
educación, calidad de educación, combate a la pobreza, empleo, infraestructura, en fin, los temas que usted prefiera. Si es así, en esos temas se pone uno de acuerdo, no solo identifica la política, sino también el programa. Y hace un desarrollo y un programa de largo plazo que obviamente tiene que irse actualizando cada X número de años, 5 años, 10 años, etcétera. Trazado ese rumbo, porque algunos cambios implican mucho tiempo, por ejemplo, reforma fiscal. La mayor parte de los expertos dicen que se requiere de 7 a 10 puntos adicionales del PIB para captarlos. Si un cambio de este tipo se realiza, automáticamente corre uno el riesgo de que parte de los legisladores lo boicoteen, porque es más rentable políticamente. En el momento en que dos partidos mayoritarios se ponen de acuerdo, entonces eso implica que se registra ante las cámaras y que es obligatoria su ejecución. Se cede parte de la capacidad, pero se gana en viabilidad, en capacidad para hacer cambios de fondo que el país necesita. O sea, la coalición podría establecer, digamos, plazos para que los legisladores y los partidos eventualmente se pongan de acuerdo. Sí. Como o sea, ya no quedaría volando, digamos. Como lo hace Alemania. Tomo el caso de Alemania porque Alemania dice en el 2015 o en el 2020 saco estas plantas nucleares de operación. Si llegan a ese nivel de detalle. ¿Sí? Senador Labastida, cuando el revolucionario institucional hoy que tiene, digamos, pues un impulso importante en términos del crecimiento electoral, tiene que decidir quién es su candidato. En las ocasiones anteriores, una en la que usted fue el candidato, la siguiente con Roberto Madrazo, terminó por dividirse. Hoy hay dos figuras, una muy fuerte, Enrique Peña Nieto, otra como la de Manlio Fabio Beltrones. ¿Cómo le va a hacer para procesar otra vez dos candidaturas que tratan, o precandidaturas que tratan de llegar a la presidencia sin que se resquebraje? Bueno, primero una voluntad y conciencia de los dos participantes. Y yo creo que lo han hecho. Tratando de expresarlo de alguna forma. Los últimos 18 o 20 meses, entre los dos se han reunido cerca de 60 veces. O sea, cada 10 o 12 días. ¿Hay diferencias? Sí, sí hay diferencias. Pero cuando hay un diálogo entre los dos tan cercano, es que las cosas más o menos caminan, ¿no? Y yo diría que como no hay ideales en esto, lo tenemos que ver en términos relativos. El PRI y sus precandidatos es el que tiene menos divisiones. El PRD en este mismo periodo, los dos precandidatos han tenido 3 reuniones. La diferencia es abismal. En el caso anterior, bueno, por supuesto existía una división muy, muy fuerte. Sin embargo, aquí el problema es otra vez cómo conciliar las distintas posiciones. ¿Hay una estructura interna en el PRI que pueda garantizar un proceso interno electoral? Algo que, ¿cómo le van a hacer para decidir cuál de los dos? Bueno, yo creo con buenas reglas. Lenin decía que cuando había lucha de intereses, se disfrazaban de ideología. Ahora cuando hay lucha de intereses se disfrazan de reglas. Entonces, si las reglas son parejas y son equitativas, se puede transitar. Yo creo que las reglas que salieron ayer, en donde se determina que quien tiene un puesto de elección, pero tiene mando, tiene presupuesto, o sea, gobernadores y presidentes, líderes de los sectores, no pueden pronunciarse, eso evita las cargadas y eso da reglas razonablemente equitativas. Y ahí está la gran apuesta del PRI. Yo creo que ahí está, y en el número de casillas, porque cuando yo competí había 68,000 casillas. Eso determinó la quiebra financiera del partido. Y por cierto, José Antonio González Fernández y yo, él como presidente del partido, y yo como secretario de Gobernación, en 3 ocasiones le dijimos al presidente Zedillo que eso era un desastre. Y no les hizo caso. Y no nos hizo caso. Senador Francisco Labastida, muchas gracias por su distinguida presencia. Al contrario, aquí. ustedes, muchas gracias por la invitación. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder.
Del viernes 18 al lunes 21 de noviembre se realizará el Buen Fin, programa impulsado por el gobierno federal y la iniciativa privada. Se ofrecerán en todo el país importantes descuentos y promociones que van desde el 10 hasta el 50%. El objetivo es impulsar el mercado interno y proteger, dicen, el empleo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo, la Concanaco Servitur. Buenas noches, Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, ¿de dónde surge esta idea de Buen Fin? Entendemos que se trata de un intento de copiar lo que en Estados Unidos es el famoso Black Friday, que es el inicio de la temporada navideña. Bueno, aunque son eventos diferentes, en el caso nuestro son 4 días, allá se trata de un solo día, de una sola noche, que es la noche del viernes. Nosotros salimos una semana antes que allá en Estados Unidos. Y desde antes de que se celebre estamos contentos porque ya se han logrado dos objetivos muy importantes con esta iniciativa. El primero de ellos es que estamos demostrando que los mexicanos sí nos podemos poner de acuerdo cuando hay buenas propuestas, cuando hay buenos programas en beneficio del consumidor, en beneficio de los mismos empleadores y de los empleados. Y que todos los organismos cupulares de la iniciativa privada logramos un acuerdo, y también con el gobierno federal, que también ha estado participando muy activamente con esto, porque va a adelantar los aguinaldos, una parte de los aguinaldos, para que haya una mayor liquidez. Y obviamente el objetivo de esto es impulsar el mercado interno, que es tan importante en nuestro país, y proteger el empleo, como bien lo dijiste tú. A esta fecha ya tenemos nosotros en la Confederación de Cámaras de Comercio, ya tenemos más de 200 cámaras que están participando activamente en esta gran promoción, que es del 18 al 21, del viernes al lunes, incluyendo el lunes, que es asueto y se va a aprovechar para esto. Y también se han sumado los hoteleros, los restauranteros, los industriales, los medios de comunicación a través de la Cámara de Radio, de la Cámara de la Radio, Industria y Televisión. Se están sumando prácticamente todos los organismos empresariales, la Asociación de Bancos de México también con promociones muy importantes, por lo que estamos muy optimistas y creemos que va a ser una primera edición de este programa Buen Fin, que va a ser muy exitosa. La idea, entiendo entonces, hacer esto cada año en el tercer fin de semana de noviembre, que es cuando es el lunes, el tercer lunes es cuando se hace el asueto por la revolución recientemente. ¿Esto se va a estar haciendo entonces cada año en esta misma fecha? ¿Esa es la idea? Todavía no definimos si va a ser exactamente la misma fecha o no, pero lo que sí se tiene ya definido es que lo vamos a seguir haciendo año con año, porque creemos que es un programa de los de ganar, en los que todos los actores involucrados y el consumidor en general van a salir beneficiados, y es importante para reactivar el mercado interno y proteger el empleo en nuestro país. Y la ganancia de usar estos 4 días es mover las compras que tradicionalmente ocurren en diciembre, moverlas un poco adelante. ¿Cómo es que esto genera, pues digamos, más intercambio, más avance económico? Sí, no necesariamente son compras que vayan a afectar las compras navideñas. Prácticamente hay un mes de desfase y como se los comentaba, por ejemplo, en el caso del gobierno federal, que adelanta los aguinaldos, adelanta una tercera parte, tengo entendido, de los aguinaldos a los empleados federales, y posteriormente tendrán otra parte y una tercera parte en el mes de enero, como se hace tradicionalmente. Nosotros estamos confiados que esto va a ser una venta adicional a las ventas navideñas. Todo esto lo tendremos que medir, lo tendremos que evaluar, ver el impacto que tenga, y en función de eso establecer las fechas más convenientes para el evento del próximo año. Esta es una primera edición y creemos que va a ser muy exitosa, aunque también estamos conscientes de que va a haber muchas áreas de oportunidad que tengamos que afinar, porque precisamente por eso es una primera edición, pero es un buen esfuerzo. Desde hace algunos años existe ya la costumbre en algunas tiendas departamentales en nuestro país de hacer algunas, vamos a decir, noches donde ofrecen descuentos muy importantes en las mercancías pues prácticamente de toda la tienda. Aquí esta propuesta del Buen Fin, la verdad es que ha generado mucho interés y mucho entusiasmo.
Quizás uno de los factores que pueda ayudar a que este éxito se concrete sería que los descuentos sean generalizados. Se ha hablado de que los porcentajes de descuento pueden ir del 10 hasta el 50%. ¿Cómo se evita o cómo se evitó o qué han pensado para que estos descuentos no sean simbólicos, sino que sean descuentos que verdaderamente hagan valer la pena de que los consumidores vayan a las tiendas, vayan a los restaurantes, ¿no? Y efectivamente pues puedan fortalecer con su poder de compra el mercado interno? Sí, definitivamente esto es muy importante. Nosotros a través de todas nuestras cámaras, a través de las 254 cámaras, de las cuales ya hay más de 200 arriba de este programa, inclusive el día de ayer hicimos una conferencia de prensa simultánea en más de 180 cámaras de comercio en 180 ciudades, en donde cada una de las cámaras señaló en qué consistía el programa y las empresas locales que se estaban sumando, aparte de todas las empresas de cadenas nacionales que se están sumando a este programa. En el caso de la Confederación, las empresas afiliadas a las cámaras, lo que les estamos pidiendo para identificarlas, tendrá que haber un cartelón de identificación de este tipo, es que ofrezcan por lo menos un 10% adicional de descuento a la mejor oferta que hayan puesto durante el año. Quiere decir que van a ser ofertas reales. Y ya hemos recibido propuestas de empresas que están ofreciendo hasta un 50% adicional. Se están sumando a esto inclusive hasta universidades. Ya tenemos 4 universidades que están proponiendo descuentos para sus inscripciones y hacerlos válidos para el siguiente semestre o para el siguiente ciclo escolar. Entonces yo creo que este programa ya logró los primeros 2 grandes objetivos que nos planteamos y creo que va a ser muy exitoso. Hay que estar muy al pendiente, hay que consultar la página del buenfin.org y si no, comunicarse a su Cámara de Comercio local o a la Confederación de Cámaras de Comercio. Uno supondría que después de este fin de semana, largo fin de semana, los precios volverían a regresar a su lugar de origen, porque digamos que se trata de eso, ¿no? De descuentos reales y que bueno, luego empezarán ofertas navideñas. A partir de esto, ¿ustedes calculan un repunte en mercado interno? ¿Cuál sería la perspectiva en términos macros dentro del país? Es difícil tener un número exacto, pero estamos estimando, según los primeros números que hemos sacado, de que se pueda repuntar la venta entre un 15 y un 20% con relación a un fin de semana tradicional, normal. Esto lo tendremos que verificar con las estadísticas que obtengamos para la próxima semana, posteriores a la realización del Buen Fin, pero sí tenemos mucha confianza en que va a haber un repunte en la actividad económica. Precisamente sobre este punto, decía usted que la intención es repetir, ¿no?, este Buen Fin en años posteriores. Yo me imagino que siendo una estrategia de negocios concertada con empresas y cámaras, van a tener que utilizar algunas métricas para decidir, ¿no?, en qué términos se repite. ¿Cómo qué piensan, qué tipo de indicadores pensarían ustedes utilizar para saber si esto verdaderamente fue un éxito, una situación de ganar-ganar, o hay que hacerle modificaciones para próximos periodos? Así es. Mira, nosotros estamos trabajando muy de cerca, por ejemplo, con CONCAMIN, que es la Confederación Hermana, y lo que estamos viendo es las negociaciones que hacen las industrias directamente con algunas empresas comerciales, en donde los industriales también estarán disminuyendo algunos precios de lo que van a proveer a los comerciantes, y ese descuento se puede sumar al descuento que va a dar el comerciante y que puede recuperar por el incremento en las ventas, por el volumen de venta. En este caso hay un gran apoyo publicitario que no le está costando a los empresarios, a los comerciantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque están participando también inclusive en la Cámara de Radio y Televisión. Entonces, esto les va a servir para poder desplazar una mayor cantidad de mercancías. Estaremos midiendo la venta total, estaremos midiendo los porcentajes de descuento que tengan los industriales,
los porcentajes de descuento que agreguemos los comerciantes, y estaremos también midiendo a las otras organizaciones como hoteleros y restauranteros cómo van sus resultados. Y en función de eso estableceremos la fecha propicia para hacerlo el próximo año. Bueno, pues ahí está el resultado de este Buen Fin, lo veremos la próxima semana. ¿Tendrán resultados de ventas en cuántos días? Yo espero tener resultados preliminares para el miércoles, jueves de la próxima semana, donde podamos con toda confianza ya poder señalar cómo estuvo la realización de este programa, y aprovecho para invitarlos al aniversario de la Confederación, que es el próximo viernes 25, el viernes de la próxima semana, donde tenemos un evento con la presencia del presidente Felipe Calderón y algunas reuniones de trabajo durante todo el día. Jorge Dávila, presidente de Concanaco Servitur, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, falleció el viernes al estrellarse el helicóptero en que viajaba rumbo a Cuernavaca, Morelos, junto a 7 personas más. Blake es el segundo secretario de Gobernación que muere en un accidente aéreo durante la administración de Felipe Calderón. Mucho se ha especulado, por supuesto, sobre la causa del desplome. Sin embargo, la hipótesis más fuerte es la que dice que las malas condiciones de nubosidad en el trayecto llevaron pues a estrellarse directamente al aparato. También perdieron la vida Felipe Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Alfredo García Medina, director general de Comunicación Social, Diana Hayton, secretaria técnica de la oficina del secretario, el mayor René de León, el teniente coronel Felipe Bacio Cortés, el teniente Pedro Escobar Becerra y el sargento segundo Jorge Juárez Gómez. Una tragedia más que enluta sin duda alguna al país y a este gobierno, en donde pues 2 secretarios de Gobernación que fallecen en accidentes aéreos junto con sus equipos. En el otro caso también la figura de Santiago Vasconcelos en la lucha contra el crimen organizado. Muchas especulaciones. El día de ayer Dionisio Pérez Jácome aparecía con el equipo de la Secretaría de Comunicaciones hablando pues de que todo indicaba que pues esta situación de nubosidad llevó al aparato a estrellarse directamente contra lo que sería una de las partes altas de la zona, de las montañas donde pues está la salida todavía en el Estado de México, en esta ruta alterna que se había escogido. Independientemente de lo que la investigación maneje, claro, siempre la especulación estará dando la vuelta mucho más en un país como en este, en donde la información no es precisamente algo que pues, se crea tan fácilmente. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el dilema que se le plantea al presidente de la República en este momento de quién será el próximo secretario de Gobernación para que de una manera muy clara pueda conducir el proceso electoral 2012. Sí, Ezra, con respecto al primer asunto, la especulación, efectivamente en México durante muchos años la información se manejó de una manera muy discrecional, y esto pues nos ha ido acostumbrando a imaginarnos teorías de conspiración con mucha facilidad. Me parece que en esta ocasión la información fluyó muy rápidamente de que empezamos a tener noticia que se había perdido el contacto con el helicóptero, a que se confirmó que había caído y después que no había sobrevivientes. Pasaron pocos minutos realmente. Creo que el gobierno hizo un esfuerzo por ser transparente, lo ha seguido haciendo ahora con las investigaciones. Como siempre habrá muchas personas que no van a confiar en la versión del gobierno. Sin embargo, a mí me parece que aquí hay algo que deberíamos aprender. En la ocasión anterior, cuando cayó el avión del secretario Muriño, pues las quejas eran que había sido un avión que ya era antiguo, que no estaba bien de mantenimiento, que la tripulación se contrataba pues prácticamente por honorarios. Entonces pues se acordó, entiendo que esto lo haría el Estado Mayor, y ahora fue el Estado Mayor. Entonces hay algo adicional que me parece que puede ser un problema que sí vale la pena resolver, y es que quienes deben mandar en el asunto de los trayectos aéreos deben ser los pilotos y no los secretarios de Estado. A mí me da la impresión que en ambos casos lo que hubo fue un exceso de presión de parte del secretario, en el primer caso del señor Muriño, ahora del señor Blake, por cumplir pues obligaciones que tienen de presentarse en distintos lugares. Presionan a la tripulación para tomar más riesgos de los que son razonables, e incluso siendo pues pilotos del Estado Mayor Presidencial, me imagino pues que se sienten subordinados del secretario
secretario de Gobernación y le hacen caso, cuando en realidad debería ser al revés, como se hace en muchas otras partes del mundo. Los responsables de la seguridad deciden y así sea el presidente, pues no tiene autoridad sobre ellos. Entonces me parece que esto es algo que se debería aprender para el futuro y ojalá se hagan procedimientos de este tipo. Yo creo que efectivamente hay algo extraño en lo que ha sucedido, los accidentes que sin duda han sido muy lamentables, accidentes de unidades aéreas del gobierno federal, porque en un recuento que se hacía en estos días, pues en lo que va de la administración del presidente Calderón se reportan 16 accidentes de aéreos, además todos ellos con situaciones de fatalidad. Y si se compara con lo que ocurría en administraciones previas, vemos que en el caso de la administración Zedillo fueron 9 accidentes, en el caso de la administración Fox fueron 8, o sea, llevamos en esta administración pues prácticamente el total de lo que se dio en las 2 administraciones anteriores. El número de fallecidos pues se ha incrementado de manera considerable, hay 48 personas fallecidas en estos accidentes que mencioné en la administración del presidente Calderón contra 24 de las 2 previas. Entonces, aquí efectivamente hay algo que está fallando, puede ser lo que menciona Macario, ¿no? Esta presión de los titulares, de las personas, de los que van, tienen que transportarse por razón de funciones públicas y demás. Puede ser que también haya un problema en el tema de mantenimiento, yo creo que eso es parte de lo que las autoridades deberían de revisar, porque la diferencia pues no es menor, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una tarea. El gobierno efectivamente actuó con mucha oportunidad. Se anunció por parte de la SCT que iba a integrarse un equipo de expertos, especialistas nacionales y también internacionales. Y pues yo creo que, ¿no?, dada la digamos, la transparencia con la que quieren manejar este asunto, pues valdría la pena que pudieran ahondar. Y lo tienen que hacer básicamente porque en medio de esto está la guerra contra el crimen organizado y por supuesto en función de eso la variable violencia, digamos, atentado, pues está ahí y hay que descartarla si es que esta no fue la que ocasionó el atentado de manera el accidente como tal, pues hay que descartarla de manera muy clara, porque es lo que finalmente empieza a manejarse, incluso con la detención de este tuitero que en un momento determinado salta con una información de derribar aviones, etcétera, y que lo maneja precisamente como un atentado. Este tipo de cosas tienen que hacerse lo más clara posible, lo más transparente posible para evitar ese tipo de Déjame comentar quizá nada más para complementar tu comentario. En una encuesta que se levantó, una encuesta me parece que fue telefónica por parte del Gabinete de Comunicación Estratégica, me parece que es la casa encuestadora, se reportaba 46% de los entrevistados que mencionaban que había sido un accidente, pero casi una tercera parte que pensaban que había sido provocado. Entonces, efectivamente, sí hay un segmento importante de la población que tiene cierta sospecha, ¿no?, sea correcta o no. Sí, de hecho, hubo un par de jóvenes que escriben en Twitter y que se les ocurrió hacer una broma el día anterior al accidente, muy probablemente porque coincidía precisamente con los 3 años, además de que se cumplían de la muerte de Muriño, y era el día 11-11-11, que supondría que iban a pasar cosas. Entonces un par de jóvenes hicieron esta broma. Entiendo que a ambos los buscó la PGR para tomarles declaración y me imagino que esto pues debería ser bastante lógico, porque pues tienen que explorar todas las líneas de investigación. Si acaso la queja es que a uno de ellos pues lo detuvieron con el lujo de violencia, como acostumbran trabajar los señores de la PGR, pero bueno, me parece a mí que son líneas que tienen que explorarse a fondo, precisamente porque un porcentaje significativo de la población está preocupada. Ahora, el presidente de la República tiene ahora la responsabilidad de nombrar un secretario de Gobernación, cuya función fundamental es el proceso electoral 2012, y aquí la pregunta es, ¿un negociador, alguien que, como José Francisco Blake Mora, tras bambalinas, sin hacer gran alarde de su puesto, opere y maneje la relación con el poder, con la política, con los estados y con todo este sistema electoral, que independientemente de que existe un IFE, pues también hay la necesidad de encontrar los mecanismos de contacto, o alguien que trate pues de imponer determinado tipo de condiciones, ¿no?
Bueno, sí, a mí me parece que tenemos también un problema estructural con Gobernación. Antes, en los viejos tiempos, Gobernación se hacía cargo de las elecciones y de la seguridad pública. Ahora ya no hace ninguna de las dos. Ahora, pero tiene que resolver pues todos los conflictos de orden político que se asocian pues tanto a lo electoral como a la seguridad, como a muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues yo entiendo que la lógica en la que se había movido el presidente era tener a alguien que permitiera tender puentes y negociar. Ese era el perfil del señor Blake y así fue como había funcionado. Si va a continuar con esta misma lógica, bueno, pues me imagino que tendría que seleccionar a una persona que tenga estas características y no a alguien demasiado agresivo. Sí, nada más que yo creo que ahí hay una situación que se le complica bastante al presidente, que es que tiene que ser alguien de confianza y que tiene que ser alguien que no sea demasiado cercano al PAN, porque eso también le puede empañar el proceso. Mauricio González Majarios, Quetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 de FM de 5 a 7 de la noche de lunes a viernes. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.